Bienvenidos a esta segunda parte de la clase de interacciones microbianas. En esta oportunidad vamos a revisar las interacciones que se dan entre micro y macroorganismos. Les reitero que cualquier consulta está disponible en mi correo o los foros correspondientes para las dudas que se puedan suscitar. Lo primero que vamos a ver son las interacciones entre microorganismos con plantas. Entonces vamos a tratar de vislumbrar qué beneficios obtienen los microorganismos por actuar con las plantas y a la inversa, qué beneficios obtienen las plantas por esta interacción con los microorganismos. Para ello, lo primero es mencionar que la mayoría de las interacciones microbianas, al menos las más conocidas, se dan en la zona de la rizósfera, que es la zona con directa influencia de las raíces de las plantas. Entonces, en ese ambiente podemos distinguir tres microambientes. Está la ectorrizósfera, que es la región del suelo en contacto directo con la raíz, pero si se fijan en este esquema, está definido como el suelo que no cubre más allá de unos 5 milímetros, es un espesor bien finito del suelo que está rodeando las raíces. Tenemos el rizoplano, que es justamente la región de las raíces en contacto directo con el suelo, o sea, es todo aquello que forma la interfase raíz-suelo, y la endorrizósfera, donde también hay presencia de microorganismos, sobre todo aquellos microorganismos que se consideran endófitos, que es la región del tejido radicular directamente formada por varias capas de células de las raíces. Entonces, ¿qué efecto produce la raíz sobre la microbiota? Sabemos que las plantas liberan compuestos orgánicos, estas pueden actuar como quimioatractantes, quimiorrepelentes, pero también ser utilizadas como fuentes de carbono y energía por los microorganismos que están presentes allí. Estructura el suelo, lo que favorece también, por ejemplo, la aireación, la captación de agua, entre otros. Entonces, es un ambiente enriquecido en microorganismos. Ahora bien, la microbiota ejerce varias funciones sobre la planta, como por ejemplo reciclaje y solubilización de nutrientes, que luego pueden ser nuevamente absorbidos por las plantas, pueden producir factores de crecimiento, vitaminas, aminoácidos, algunos metabolitos secundarios que son similares a hormonas vegetales y por ende promueven el crecimiento, pero también indirectamente pueden, mediante estas interacciones que revisábamos en la primera parte, tener algún cierto grado de antagonismo hacia patógenos e indirectamente favorecer el desarrollo de las plantas. Entonces, en este microbioma de la rizósfera, si bien hay algunos microorganismos que podrían producir efectos desagradables, como las enfermedades que pueden desarrollar algunas plantas, o la contaminación de alimentos, muchas de las plantas son producidas con intereses agrícolas, con fines alimenticios, la gran mayoría de los microorganismos presentes en este ambiente producen un beneficio para la planta en distintos aspectos que son los que se esquematizan allí. Es importante no perder este panorama, que si bien vamos a ver algunas interacciones bien puntuales a modo de ejemplo, esta comunidad microbiana en la rizósfera es compleja, muy diversa, y por ende las interacciones son múltiples. Si se pueden fijar aquí a modo de ejemplo, están las interacciones positivas en verde y las negativas en rojo. Hay relaciones directas entre microorganismos, directas con las plantas, y algunas de estas directas entre microorganismos indirectamente afectan a las plantas. Esto es simplemente para esquematizar que este es un ambiente complejo, muy diverso en cuanto a microorganismos. Habíamos definido la simbiosis como esta posibilidad que tienen los organismos de vivir juntos, independiente de si hay beneficios o perjuicios, y es importante destacar que la mayoría de las plantas y animales conviven, coexisten y sobreviven gracias a la presencia de microorganismos en simbiosis con ellas. Pero también debemos recordar que estas interacciones, si bien las vamos a ver clásicamente definidas en algunos casos, dependen mucho del contexto ambiental. Entonces, una interacción que podemos presentar como mutualista en un cierto contexto temporal y espacial, y con la influencia de condiciones ambientales, podría pasar a considerarse, por ejemplo, un parasitismo bajo otras condiciones. Entonces, es importante recordar
que el contexto de interacción define muchas veces si hay beneficio o perjuicio en ese tipo de relación que se establece entre los organismos. Aquí hay una revisión que pueden ver si necesitan más detalles, pero tenemos ejemplificadas las interacciones principales que se producen en la rizósfera. Hay muchos microorganismos que se consideran comensales, están allí aprovechándose de la presencia de estos nutrientes que se van liberando a partir de las raíces, y hay dos interacciones muy específicas, muy estudiadas, que son las que vamos a revisar con mayor profundidad, que tienen que ver con la presencia de nódulos producidos por bacterias con una función bien específica, que es la fijación de nitrógeno, y otras que son las micorrizas, en este caso arbusculares, que son interacciones entre las raíces y hongos. Entonces vamos a ver cada una de ellas con un poco más de detalle. Ejemplos, estos dos, tanto los nódulos radiculares como las micorrizas, de mutualismo. Recordemos que el mutualismo es una interacción en donde mutuamente los integrantes se benefician. En este caso estamos, recuerden, revisando interacciones entre microorganismos con macroorganismos, específicamente plantas. Las micorrizas, como les adelanté, son asociaciones entre hongos con las raíces de las plantas, a diferencia de los nódulos radiculares, que son asociaciones entre bacterias y las raíces de las plantas. Otra distinción importante es que las micorrizas aumentan la captación de nutrientes minerales como el fósforo y el nitrógeno, mientras que los nódulos radiculares es donde se establece la fijación biológica de nitrógeno desde la atmósfera, y vamos a ver un poco más en detalle esa actividad en particular que se da en los nódulos radiculares. Entonces aquí se aumenta la captación de fósforo y nitrógeno que ya está disponible en el suelo versus la obtención de nitrógeno desde la atmósfera mediante una actividad específica. Generalmente las micorrizas son una simbiosis obligada para el hongo. Los hongos micorrízicos no se encuentran en vida libre, mientras que los nódulos radiculares son facultativa la interacción, y claramente al obtener un beneficio muchas veces son comunes. Aquí podemos observar en las fotografías el sistema radicular, que se ve en un tono más café, mientras que la presencia de micorrizas, que está en todo este tejido que se observa de color más blanquecino, es el tejido fúngico que, como verán, aumenta la superficie de la raíz y favorece entonces esta captación de fósforo y nitrógeno, entre otras funciones. En cambio, los nódulos se observan con esta morfología que es bien redondeada. En el caso de unos nódulos en particular, vamos a ver que hay otros que tienen otra forma, pero son evidentes incluso a simple vista. Si alguno tiene la posibilidad de acceder a las raíces de una leguminosa, como puede ser porotos, por ejemplo, presten atención y van a encontrar la presencia de estos nódulos. Incluso en tréboles es muy común también, lo que pasa que como el sistema radicular es muy pequeñito, esos nódulos sí son más difíciles de percibir para el ojo no entrenado, pero son macroscópicos, son observables a simple vista. Profundicemos un poco en las micorrizas. ¿Qué beneficios otorga este hongo interactuando con las plantas? Estructura en el suelo, vimos que aumenta la superficie radicular, facilitando entonces la llegada de la raíz a lugares más lejanos. Protege contra patógenos, vamos a ver que existen dos tipos a continuación, y puede ser ya sea por una barrera física o por la producción de algún metabolito que inhiba el desarrollo de patógenos. Al aumentar esta superficie radicular, aumenta la posibilidad de captación de agua, y como dijimos, la función principal tiene que ver con la incorporación de elementos inorgánicos como fósforo y nitrógeno. Pero además, como son hongos, tienen la capacidad de descomponer materia orgánica y por ende dejar otros nutrientes disponibles para las plantas. ¿Qué beneficios tiene el hongo? Capta nutrientes directamente de la raíz, y si bien podemos pensar que eso no es suficiente, como les mencioné, muchos de los hongos micorrízicos son obligados en este tipo de interacción, entonces no sobreviven sin ese beneficio que obtienen de la disponibilidad de fuentes de carbono y nutrientes en general desde la raíz de las plantas. Tenemos dos tipos de micorrizas que vamos a ver, que son las ectomicorrizas y las endomicorrizas. Las ectomicorrizas están principalmente en
gimnosperma y angiosperma son muy comunes en los pinos, por ejemplo, mientras que las endomicorrizas vesículo-arbusculares es la sigla que representa VA, porque tiene esta forma de arbúsculo, vamos a verla enseguida, está presente en muchas otras plantas, incluyendo briófitas, pteridófitas, estas plantas no vasculares. Entonces, las ectomicorrizas, si se fijan, aquí está el sistema radicular esquematizado en verde, mientras que las hifas del hongo están esquematizadas en rojo. Son, por lo general, con una alta presencia de este micelio fúngico en la parte exterior, que penetra por los espacios entre células intercelulares hacia el interior de las raíces. En cambio, las endomicorrizas tienen la posibilidad de, por una invaginación, vamos a ver enseguida, penetrar el espacio intracelular formando estos arbúsculos, y por eso reciben ese nombre de vesículos arbusculares. Estas son mucho más difíciles de observar a simple vista, de hecho se requieren tinciones específicas como las que podemos observar aquí, donde las zonas de este azul más profundo, más oscuro, reflejan la presencia de los arbúsculos dentro de las raíces del tejido, o sea, del tejido vegetal a nivel de las raíces. Estas las tienen la gran mayoría de las plantas, sobre el 90% de las plantas presentan endomicorrizas. Entonces vamos a ver cómo se produce esta interacción. Aquí tenemos nuevamente en verde representado el tejido de las raíces. Esto recuerden que son las distintas células corticales, y tenemos en rosado en este caso la presencia del hongo. A partir de una espora, que saben ustedes que son las estructuras reproductivas de los hongos, cuando ésta germina puede entrar en contacto con las células del rizoplano, del exterior de la raíz, y producir estructuras especializadas que les permite la invaginación, y si se fijan hay una migración hasta que se llega a las células del córtex, que son las células centrales de la raíz, y es allí donde se forman estos arbúsculos. Y sin embargo, para que lo tengan bien claro, esta parte interna del micelio fúngico siempre está conectada con una parte del hongo que permanece en el exterior, como está bien esquematizado aquí. Aquí nuevamente tienen la referencia en caso de que quieran ver más detalle, y les dejo también las leyendas de figura para que puedan revisar con mayor profundidad este mecanismo. Si se fijan, aquí hay un detalle de estos arbúsculos que se forman en la zona del córtex, y no hay una penetración real de las hifas del hongo dentro del citoplasma, sino que se produce una invaginación que involucra también a la pared y membrana celular, que es la que favorece que haya un intercambio de nutrientes, como vamos a ver a continuación. Entonces este es el arbúsculo con las membranas y los espacios de intercambio de nutrientes que se generan entre las células de la planta y las células del hongo. ¿Cómo sucede eso? Aquí tenemos un zoom, una magnificación mayor de lo observado en ese momento. Tenemos nuevamente las células del hongo siguen en rosado. Tenemos aquí una célula de la planta a nivel de la raíz, y aquí tenemos la parte del hongo que permanece en contacto con el suelo. Entonces hay una migración de nutrientes desde la parte del suelo hacia las plantas, y a la inversa también sucede. Entonces dijimos, las micorrizas favorecen la obtención de nutrientes, sobre todo nitrógeno y fósforo, que ya está disponible en el suelo. Entonces hay transportadores específicos para fósforo, para compuestos nitrogenados, que ingresan a la célula fúngica y se transforman para poder formar estas moléculas que son más fácilmente transportables hacia las células que están en el interior del tejido vegetal. Entonces se forman estos polifosfatos que van unidos también a algunos aminoácidos, y acarrean entonces el fósforo, que luego puede desdoblarse desde ese polifosfato y ser traspasado a la célula vegetal, y lo mismo pasa con los aminoácidos, que por transformaciones pueden contribuir con compuestos nitrogenados a las células vegetales. Entonces aquí tenemos el aporte de nitrógeno y fósforo que fue adquirido por el hongo desde el suelo y transportado mediante el tejido fúngico hacia el interior de las células de la raíz.
A la inversa, dijimos que es una interacción mutualista, entonces tiene que haber también un beneficio para el hongo. Dijimos que la mayoría del beneficio viene aportado por las fuentes de carbono que provienen del metabolismo fotosintético de las plantas, y esas moléculas, esas azúcares que se generan pueden llegar a formar parte de, perdón, es decir, de las células fúngicas, penetrar en las células fúngicas, también formar estos complejos, que son como el glicógeno y el triacilglicerol, que son moléculas más fácilmente transportables, y se transportan entonces, no solamente son utilizadas por esta parte del hongo, sino se pueden transportar a las células que quedan en el exterior. Entonces tenemos aquí el paso de fósforo y nitrógeno desde fuera hacia adentro, y el paso de azúcares desde dentro hacia afuera, con el claro ejemplo de que se considera entonces una interacción del tipo mutualista. Bien, eso en cuanto a las micorrizas en aspectos generales. Vamos a pasar a los nódulos radiculares. Recuerden que la principal diferencia es que es una interacción entre bacterias y plantas, y la principal función es poder facilitar la producción de nitrógeno a través de un proceso conocido como fijación biológica del nitrógeno. Los fijadores de nitrógeno, también conocidos como diazótrofos, pueden fijar nitrógeno en vida libre o fijar nitrógeno en simbiosis. Los que nos interesan en este momento son los fijadores simbióticos. Recuerden, esto también es una interacción mutualista porque hay nitrógeno fijado que pasa desde la raíz hacia el resto de la planta, versus el aporte nuevamente de compuestos de carbono fijados por fotosíntesis por las plantas, que nutren y permiten realizar la fijación de nitrógeno a las bacterias que se encuentran en el nódulo. Lo importante es que esta maquinaria para fijar nitrógeno se encuentra codificada en las bacterias. Las plantas no tienen capacidad de fijar nitrógeno si no están conviviendo en simbiosis con estos organismos. ¿Por qué muchos de los fijadores de nitrógeno establecen simbiosis? Porque este proceso de fijación de nitrógeno es muy costoso energéticamente, entonces se benefician por el aporte de energía, poder reductor, etcétera, desde la planta para poder realizar esta actividad. Sin embargo, reitero que hay fijadores de vida libre que tienen la capacidad de adquirir nitrógeno e ingresarlo al sistema sin la necesidad de interactuar con las plantas. Estos que vemos aquí, los fijadores simbióticos, que se conocen como rizobios, y probablemente son los más conocidos por muchos de ustedes, establecen interacción con leguminosas, mientras que Frankia, no tan conocido, es una actinobacteria que establece esta interacción simbiótica con plantas actinorrícicas. Estas plantas leguminosas son por lo general de interés agrícola, muchas de estas seguramente las conocen, la soya, los porotos, el trébol, entre otros, y tienen esta especificidad. Si se fijan, cada uno de estos géneros de plantas leguminosas establecen interacción con un microorganismo especial dentro de los rizobios. Están los rhizobium, los bradyrhizobium, los sinorhizobium, etc. Lo importante aquí no son los nombres, sino que hay una interacción uno es a uno específica. No cualquier rhizobium puede establecer interacción con cualquier leguminosa. En cambio, a nivel de Frankia, si bien no se conoce mucho la distinción de distintas especies, es el mismo tipo de microorganismo el que establece interacción con distintas familias de plantas actinorrícicas. Entonces estamos hablando que esta interacción es mucho menos específica, y se considera que Frankia entonces establece un tipo de interacción más bien degenerada con distintos tipos de plantas. Estas plantas por lo general no son tan conocidas, pero tienen una muy alta importancia a nivel ecológico, ya que se considera que, dada esta capacidad que adquieren por la interacción con Frankia para fijar nitrógeno desde la atmósfera, son considerados excelentes organismos colonizadores de ambientes con baja disponibilidad de nutrientes. Entonces son organismos pioneros debido a esta interacción. Y por último, también ustedes ya han escuchado varias veces que las cianobacterias tienen capacidad de fijar nitrógeno, algunas de ellas, además de realizar fotosíntesis similar a las plantas del tipo oxigénica.
Las más conocidas son Nostoc, que establece interacción con Gunera, que es la nalca, una de ellas la Gunera tinctoria, y Oana baena, que establece interacción con algunas plantas como del tipo más comerciales, como las del cultivo de arroz. Entonces, diferencias, vamos a ver específicamente Rhizobio nifranquia. Rhizobios son mucho más específicos, mientras que franquias son menos específicos. Otra diferencia es que Rhizobio solamente tiene la capacidad o adquiere la capacidad de fijar nitrógeno cuando está en simbiosis, mientras que franquia puede fijar nitrógeno tanto en simbiosis como en vida libre. Y aquí tenemos diferencias en los nódulos. Los rizobios forman estos nódulos de crecimiento determinado, que se debe al desarrollo meristemático que se produce, y son bien redondeados, a diferencia de los nódulos que presenta franquia, que son más bien como si fueran estos racimos de uvas sin las uvas, solamente las pepitas, en donde por este crecimiento meristemático indeterminado forma estas estructuras que son más irregulares. Pero ¿cómo se producen estos nódulos? Así como vimos las etapas del desarrollo de las micorrizas, podemos encontrar aquí información sobre esta interacción también a nivel radicular. También hay una invaginación, pero hay mucho más conocimiento de estas etapas principales de reconocimiento. Ante la escasez de nitrógeno, las plantas secretan unas moléculas que se conocen como flavonoides, que son atractantes para rizobios que puedan estar en el suelo. Una vez que los rizobios reconocen la presencia de los flavonoides, secretan factores NOD de nodulación que permiten entonces que las plantas permitan la invasión que va a producir Rhizobium para aportarle nitrógeno. Lo reconoce como una simbiosis que es beneficiosa para la planta. Entonces, una vez que se produce esta comunicación a nivel químico entre microorganismo y planta, a través de los pelos radiculares se produce la invaginación. Si se fijan aquí en rosado está cómo se va formando un tubo de infección donde van ingresando las bacterias nuevamente a las células del córtex, y es allí, en esas células del córtex, donde las bacterias empiezan a conocerse como bacteroides, pierden la capacidad de reproducirse, pero adquieren la capacidad de fijar nitrógeno, y son los nódulos que podemos observar a simple vista. Aquí, para que vean, esto fue un esquema, aquí hay fotografías justamente, por ejemplo, de cómo se forma el tracto de infección, y ahí pueden distinguir las bacterias en el interior, y cómo por esa multiplicación inicial que se produce en el tejido cortical se producen entonces estos cúmulos de microorganismos, de bacterias específicos rizobios, que a simple vista adquieren esta morfología de nódulo. Si bien este proceso en franquia es muy similar, tiene algunas pequeñas diferencias, no vamos a entrar en detalle porque la mayor cantidad de conocimiento está dada por esta interacción entre rizobios y leguminosas. Lo que tenemos aquí en esta última fotografía son nódulos que tienen un corte transversal, y donde podemos observar que hay nódulos que tienen esta forma más redondeada, son más grandes y tienen una coloración muy llamativa que es roja, a diferencia de nódulos que ya están más senescentes, donde disminuyen su tamaño, pero también pierden el color rojo. ¿A qué se debe la presencia de este color rojo? A una molécula que se conoce como LEG-hemoglobina. Claramente está muy relacionada con la hemoglobina, porque tiene esta capacidad de atrapar oxígeno gracias a la presencia de grupos hemo, que atrapan el oxígeno y no lo dejan disponible. El hierro, que forma parte del grupo hemo, es el que otorga la coloración rojiza, como la hemoglobina otorga color rojo también en la sangre. ¿Por qué es importante atrapar el oxígeno? Porque esta actividad de fijación de nitrógeno implica una reducción muy importante. Vamos a ver cómo sucede. El nitrógeno que está en la atmósfera, como nitrógeno molecular, recuerden, son dos átomos de nitrógeno unidos por un triple enlace, entonces una molécula que está fuertemente unida, hay que romper ese triple enlace y además reducir el nitrógeno para que adquiera estabilidad, entonces se requiere un alto poder reductor.
en cualquier reducción el oxígeno va a ser un enemigo, por ende debemos sacarlo de esta interacción para que permita la reducción. Entonces, como dijimos, esto es llevado a cabo por una enzima particular que está codificada en realidad es un complejo enzimático, está codificado en los genes de las bacterias y se conoce como nitrogenasa. Esa es la enzima que lleva a cabo esta actividad de interés. Una vez que se fija ese nitrógeno y se transforma en amonio o amoníaco, puede ser traspasado a las células vegetales. Aquí tenemos el aporte a través del proceso de fotosíntesis que realiza la planta hacia las bacterias que establecen simbiosis, aportando fuentes de carbono y energía que por los metabolismos que ustedes ya conocen son los que favorecen el desarrollo de esta actividad. Y finalmente en el esquema está la presencia de la LEG-hemoglobina. LEG es de leguminosa, para que recuerden el nombre, LEG-hemoglobina, que es la que atrapa el oxígeno para que no esté inhibiendo esta reacción de reducción que se requiere aquí. Entonces, como les mencioné, es un complejo enzimático, aquí está la reacción que se lleva a cabo en pasos secuenciales donde se requiere un alto poder reductor, se traspasan electrones para realizar esta reducción desde nitrógeno molecular hasta amonio o amoníaco. Sin embargo, las raíces no son la única sección de las plantas, como se podrán imaginar, que tienen presencia de microorganismos. También existen microorganismos en los frutos, en las flores, en las hojas e incluso en las cortezas. Y podemos observar la presencia incluso de interacciones entre microorganismos, como las que ya hemos visto, que son los líquenes, que utilizan como sustrato la corteza u otras superficies del tejido vegetal. Como se podrán imaginar, los distintos ambientes dentro de las plantas tienen distintas condiciones y se favorece el desarrollo de distintos organismos. Entonces, por ejemplo, los frutos y las flores son mucho más ricos en azúcares, lo cual favorece el desarrollo de algunos microorganismos, pero inhibe el desarrollo de otros, y condiciones más adversas se pueden encontrar en las hojas, en la corteza, en donde además de baja disponibilidad de nutrientes, hay una mayor exposición a la desecación, a las temperaturas variables más extremas, a la radiación UV, entonces son distintos tipos de comunidades microbianas que se establecen en los distintos tejidos. Ahora, ¿para qué sirve entonces estudiar este tipo de interacciones más allá de los intereses que podamos tener a nivel de promoción del crecimiento vegetal, lo cual es súper importante? Es porque tienen distintas aplicaciones. Seguramente alguno habrá escuchado en el ámbito de la ingeniería genética que se utiliza mucho Agrobacterium tumefaciens. Esa es una bacteria que tiene la capacidad de infectar el tejido vegetal de tal manera que transfiere información hacia las células vegetales para que las células vegetales empiecen, este tDNA, empiecen a producir algo que a la bacteria le sirve, que son nutrientes en particular, y se producen estas agallas de corona, que son estas especies de tumores en las plantas, justamente porque allí las células vegetales están produciendo alimento para Agrobacterium. Esta interacción que sucede naturalmente fue aprovechada para desarrollar una herramienta de ingeniería genética en donde ahora las bacterias, en vez de transferir el DNA que les interesa a las bacterias que produzcan las plantas, transfieren un DNA de interés de la investigación que se esté realizando. Entonces, hay una parte de este DNA que puede reemplazarse por genes de interés para que mediante la infección que se produce naturalmente por Agrobacterium, luego las células vegetales estén produciendo una característica que hayamos puesto codificada en el pedacito de ADN, utilizando específicamente el vector que ya tiene naturalmente Agrobacterium. Pero también vimos nosotros muchas interacciones que se dan entre microorganismos, y lo mencionamos al inicio, pueden estar dándose en la rizósfera, y por ejemplo, interacciones de competencia, de antibiosis, de parasitismo, que ya vimos de qué se tratan, podrían estar siendo utilizadas como interacciones de interés en la rizósfera para excluir la presencia de patógenos o microorganismos perjudiciales para las plantas. Entonces, muchas de estas interacciones son las que establecen los bioinoculantes que se conocen como biocontroladores, que se usa mucho en la
producción de plantas de interés agrícola, por ejemplo, cuando hablamos de cultivos orgánicos. Muchos de estos microorganismos son inoculados adrede en este sistema debido a que con estas interacciones previenen o disminuyen la posibilidad de infecciones por otros microorganismos. Y finalmente tenemos aquí otra aplicación que es la de Bacillus thuringiensis. Probablemente el nombre de la bacteria no es tan conocido, pero el maíz o la toxina BT sí es bastante más famosa, donde esta toxina que produce Bacillus thuringiensis, que se llama BT justamente por las iniciales del género y la especie de este microorganismo, producen un desbalance gastrointestinal en larvas que afectan cultivos, por ejemplo, de maíz. Entonces, lo que se ha hecho es usar ya sea Bacillus thuringiensis como inoculante para afectar a este agente que produce perjuicios sobre las plantas, o directamente por ingeniería genética, insertar el gen de la toxina BT directamente en las plantas para que ellas mismas la estén expresando y entonces sean resistentes a este ataque por patógenos. Entonces estas son distintas aplicaciones de interés por lo general antropogénico que hemos conseguido gracias al estudio y conocimiento de las interacciones microbianas, que recuerden están sucediendo naturalmente y no solamente para este tipo de aplicaciones. Bien. Brevemente vimos la parte de interacción entre microorganismos y plantas, destacando dos interacciones específicas, una con hongo, otra con bacterias, respectivamente son las micorrizas y los nódulos radiculares. Las diferencias ya las conocen. Vamos a pasar a otra breve sección respecto a las interacciones que pueden establecer los microorganismos con los animales. Nuevamente vamos a hacer énfasis en los beneficios, porque no queremos, no podemos tampoco ahondar en los perjuicios. Sabemos que hay muchos microorganismos que afectan a animales, incluyéndonos, y producen patogénesis, etcétera. Hemos tenido clases específicas respecto a patogénesis humana, pero vamos a centrarnos justamente en este rol más ecológico, más de beneficio, más de colaboración que sucede normalmente en la naturaleza, sobre interacciones entre microorganismos y distintos animales. Pongo esta portada porque hay mucho, seguramente ustedes conocen a estos animales que están en las fotografías, son animales característicos de los ambientes chilenos y muchas veces desconocemos, hay muy pocos estudios, la microbiota que tienen, entonces sería interesante fortalecer esa área de investigación debido a que así como es interesante la investigación en la microbiota humana para poder saber los efectos que ésta produce sobre los animales, por lo general benéficos, tener herramientas para poder controlar, por ejemplo, alguna presencia de patógeno para la fauna silvestre, entre otros. Vamos a ver distintos ejemplos de interacciones que por lo general se conocen de manera benéfica, a pesar de que vamos a ver que pueden perjudicar en este caso a los animales que no obtienen, perdón, a los microorganismos que no tienen ningún beneficio por esta interacción, pero van a estar claramente identificados en los títulos de las diapositivas. Entonces, para cuando estudien, organicen, revisar bien el título para saber a qué nivel se está dando la interacción. En este caso, los microorganismos son utilizados como alimentos mediante la interacción de depredación, que sabemos que es beneficiosa para el depredador, pero perjudicial para la presa, que en este caso son los microorganismos. Sin embargo, es difícil imaginarse que los macroorganismos, animales en particular, estén obteniendo alimento a partir de microorganismos, porque la relación de tamaño no parece ser beneficiosa. Justamente para contrarrestar eso que es evidente en cuanto a tamaños individuales, lo que hacen los animales es utilizar distintas estrategias para adquirir una gran cantidad de microorganismos que les sirvan como alimento. Entre ellas, las más interesantes son las que se desarrollan en los ambientes marinos, por lo general en las profundidades, donde a partir de la formación, por ejemplo, de estas estructuras que se conoce como rádula, que son estas especies de dientecitos, entre comillas, que tienen los caracoles, o la linterna de Aristóteles, que es simplemente la estructura a partir de la cual los microorganismos ejercen una
estrategia que se conoce como raspado. Justamente lo que hacen es raspar la superficie a partir de la cual obtienen microorganismos, porque los microorganismos por lo general en esas superficies del fondo marino están desarrollándose como biopelículas, que es lo que veíamos en la final de la primera parte de estas clases, y al raspar esas superficies hay muchos microorganismos que son incorporados por el animal para servir como alimento. Y otra de las estrategias que adquieren estos animales es el filtrado, también a partir de estructuras especializadas como cilios, agallas, etcétera, las asidias, percebes, esponjas, que son microorganismos sésiles en el fondo marino, lo que hacen es filtrar agua y a través de estas estructuras, que por lo general son como pelitos, lo que hacen es atrapar los nutrientes, muchos de los cuales son microorganismos, que van pasando a través del filtrado. Continuamente están filtrando algunos de las partículas, incluyendo microorganismos, quedan atrapadas y sirven como nutrientes para estos animales. Pasamos entonces a otra estrategia que también es cuando los microorganismos sirven como alimento para animales. En este caso, vamos a ver que hay una estrategia que se conoce como cultivo. Muchas veces habrán visto estas hormigas cortadoras de hojas. Uno siempre tiene la percepción de que son las hojitas las que sirven de alimento para los insectos, en este caso las hormigas. Sin embargo, en realidad lo que están haciendo estas hormigas es aportar materia orgánica a través de las hojas a un hongo que tienen y están cultivando en su colonia, y ese hongo degrada esa materia orgánica que le otorga la hormiga, y es el hongo el que sirve como alimento directamente para la hormiga. Entonces, hay una interacción de mutualismo porque la hormiga alimenta al hongo, que a su vez alimenta a la hormiga. Es interesante esta interacción, no sea solamente entre hongos y hormigas, sino también a nivel de los termitas, los escarabajos. Uno asocia normalmente que estos están alimentándose de material vegetal, ya sean hojas, madera, etc. Sin embargo, en realidad lo que tienen es una interacción simbiótica del tipo mutualista con hongos que sirven de alimento. El micelio del hongo, este cuerpo del hongo, cuando está en cultivo, ya sea en estas colonias o en las distintas tipos de agrupaciones animales que tienen estos animales, valga la redundancia, presenta un tipo de micelio como el que se observa acá, de crecimiento netamente vegetativo, a diferencia de cuando el micelio de ese mismo hongo no es cultivado por el animal, en donde adquiere estructuras del tipo reproductivas sexuales. Entonces, ¿por qué le interesa al animal mantener este crecimiento vegetativo? Porque no quiere variabilidad en ese hongo. Ese hongo es el que le sirve de alimento, así le gusta, y si empieza a recombinar por la reproducción sexual, puede tener una variación que no es interesante. Entonces, hay justamente una poda, un cultivo de este microorganismo de este animal, perdón, que favorece el desarrollo de estructuras vegetativas del hongo. Sin embargo, eso no es todo. En estas interacciones se da, como en todas las interacciones a nivel natural, una complejidad de red de interacciones que vamos a tratar de ver en un poco más de detalle, solo a modo de ejemplo, en donde dijimos, se establece mutualismo, entre el hongo que es cultivado, está aquí, el hongo cultivado por la hormiga, porque si bien la hormiga come al hongo, lo alimenta para poder desarrollarlo, pero no solo eso, también tiene otros beneficios este hongo cultivado debido a otras interacciones que se dan en esta compleja red de interacciones. La hormiga puede establecer una interacción del tipo mutualista con una actinobacteria o un actinomycete, que tiene la capacidad de producir antibióticos. Entonces, ¿cuál es el mutualismo? La actinobacteria produce antibiótico contra un parásito del hongo cultivado. Entonces, si se fijan, es esta red de interacciones. Pero a su vez esta actinobacteria se aloja en glándulas específicas del animal, encontrando un ambiente adecuado para su desarrollo. Entonces, esta interacción entre la actinobacteria o actinomycete y el animal es del tipo mutualista, mientras que entre la actinobacteria y el parásito es antibiosis o amensalismo, mientras que entre el parásito y el hongo que sirve como alimento hay una interacción de parasitismo. Entonces, en este pequeño círculo de red de interacciones podemos ver una diversidad gigantesca de posibilidades que se dan entre distintos tipos de microorganismos con la hormiga.
Sin embargo, esto puede ser más complejo. Esta es una revisión más actual de este mismo tipo de interacción, pueden encontrarlo allí disponible, donde tenemos el hongo cultivado y las hormigas que alimentan a ese hongo. Ya vimos esta interacción, veíamos que hay hongos que pueden actuar como patógenos del hongo de interés para la hormiga. Sin embargo, hay otras bacterias que establecen interacción con la hormiga que favorecen el control de esas poblaciones, y hay otros integrantes que se han ido incorporando, como por ejemplo bacterias fijadoras de nitrógeno, para balancear el aporte de nutrientes que aportan las hojas al hongo cultivado, y hay otras levaduras, por ejemplo estas levaduras negras, que en realidad controlan la población de esta bacteria per se biocontroladora, que eran los actinomicetes o actinobacterias, porque siempre se requieren, recuerden, en la naturaleza un equilibrio en donde no puede haber una predominancia exacerbada de un tipo de población, sino que justamente tienen que mantenerse balanceadas. Entonces casi siempre hay un control incluso de estos microorganismos que podemos considerar netamente como beneficiosos para la interacción. Bien, mucho más conocido que los microorganismos como un todo para el aporte de nutrientes a los animales es la presencia de metabolitos microbianos que usamos como alimento, incluyéndonos a nosotros los humanos. El ejemplo más clásico es el del rumen. En los rumiantes, como por ejemplo esta vaquita, en realidad, claro, están comiendo pastos o granos, pero no es eso lo que les aporta nutrientes directamente al animal, sino que en el rumen, en este sistema gástrico especializado que tienen los rumiantes, se producen condiciones que favorecen el desarrollo microbiano de múltiples microorganismos, hongos, bacterias, protozoos, etcétera, porque es justamente como si fuera un bioreactor natural. Hay condiciones en donde hay aportes de nutrientes, lo que ingiere el animal, hay eliminación de desechos, vamos a ver, pero también hay una mezcla continua del contenido, hay una temperatura y un pH constante, y en este caso se dan condiciones anaeróbicas que favorecen el metabolismo fermentativo. Entonces, en este bioreactor natural, lo que está sucediendo es que el alimento que ingresa, rico en celulosa, almidón, dependiendo de si estamos hablando de pasto, granos, etcétera, lo que se produce es una ruptura de estas megamoléculas que se ingieren. Por lo general ahí intervienen protozoos, hongos, y son daños más bien mecánicos, hasta generar, mediante algunos procesos, azúcares simples que son fermentadas por la microbiota del rumen en particular, y forman ácidos grasos volátiles que son de bajo peso molecular y simplemente por eso adquieren ese nombre, como los que vemos aquí, y son estos AGV o ácidos grasos volátiles los que efectivamente sirven como nutrientes para el animal. No es directamente este alimento que se ingiere, sino los productos de la digestión, muchas veces ayudada por microorganismos, los que sirven como nutrientes. Sin embargo, dijimos, hay desechos que se producen durante la fermentación, no son aprovechados por el animal, entonces son liberados al ambiente, como el dióxido de carbono y el metano, y muchas veces estos se relacionan con las problemáticas ambientales que puede haber por la producción de estos gases de efecto invernadero, y justamente la producción que incluye masivamente la cría de este tipo de animales favorece mucho la eliminación de estos gases a la atmósfera, con los problemas y consecuencias que ello pueda traer. Ahora bien, los mamíferos no somos los únicos que nos podemos ver beneficiados por los metabolitos microbianos que utilizamos como alimento. Hay otro tipo de animales, en este caso las termitas, las sanguijuelas, que uno asocia que están alimentándose, por ejemplo, de madera o sangre respectivamente. Sin embargo, sin la microbiota que tienen asociadas en sus sistemas digestivos, a pesar de que puedan ser muy simples, no podrían obtener lo que usan como nutriente verdadero. Entonces también aquí se producen las termitas, fermentación de la celulosa que el animal ingiere, produciendo estos metabolitos como el acetato que sirven para nutrición directa del insecto.
En el caso de la sanguijuela, la comunidad microbiana que tiene en su tracto digestivo es muy simple, está formada por dos tipos específicos de microorganismos que justamente son los que digieren la sangre, que es muy pobre nutricionalmente, y forman, mediante su metabolismo, compuestos que sí sirven como nutrientes para la sanguijuela. Finalmente, porque en esta parte de metabolitos microbianos como alimento, porque son los más raros debido al tipo de ambientes que colonizan, tenemos estos gusanos tubícolas. Los gusanos tubícolas son animales que viven en el fondo submarino, por lo general asociado a estas fumarolas, en donde hay un ambiente muy rico en compuestos inorgánicos, además de otras condiciones como altas temperaturas, bajos pH, etc. Y estos animales claramente no pueden utilizar compuestos inorgánicos como fuente de carbono y energía, son heterótrofos, y por ende necesitan la microbiota que tienen en su trofosoma, que es este tracto digestivo específico, para que realice la transformación de compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos que efectivamente el animal puede utilizar como nutrientes. Entonces aquí un esquema simple en donde en ambientes tan extremos como esto, la microbiota es fundamental para la nutrición de animales que allí se puedan encontrar. Ahora bien, vimos microorganismos en conjunto como alimento para los animales, metabolitos producidos por microorganismos como alimento para los animales, y este es un caso muy llamativo, además de que son espectaculares estas fotografías, animales fotosintéticos, entre comillas. ¿Por qué? Porque adquieren la capacidad de interactuar con algas o bacterias que tienen la capacidad de realizar fotosíntesis, ese metabolismo ya lo conocemos, y a través de esa interacción entonces obtener nutrientes directamente por fijación de carbono a través de este proceso fotosintético. Sin embargo, el más llamativo es el que tienen aquí destacado a la derecha, donde se conoce como babosa de mar. Este animal no se queda con la interacción con otro organismo que tiene la capacidad de realizar fotosíntesis, sino que tiene la particularidad de incorporar los cloroplastos que le roba en un proceso que se conoce como cleptoplastía, robar plástidos, que roba a un alga que fue presa de ese ataque. Si bien tiene este animal toda la maquinaria para hacer funcionar a esos cloroplastos que incorporó, en cada generación los cloroplastos deben ser incorporados. No hay maquinaria que codifique, no hay codificación de los cloroplastos per se. En cada generación debe existir este proceso de cleptoplastía. Entonces este animal tiene la capacidad de realizar fotosíntesis porque adquirió los cloroplastos desde esta presa que es un alga verde. Ahora bien, vimos todo cómo los microorganismos pueden contribuir a la alimentación de los animales. Sin embargo, a la inversa también se da. Hay animales como alimento de microorganismos. Y eso en descomposición, ya sea de tejido animal como del tejido vegetal, es conocido, muy conocido. Están los descomponedores, son netamente microorganismos, muchos de ellos hongos, que obtienen nutrientes de materia orgánica en descomposición. Sin embargo, la particularidad de estos microorganismos, que son hongos en particular, es que atrapan animales vivos para obtener alimento. Entonces desarrollan distintas estructuras de este tipo que vemos aquí, como lazos, anillos, protuberancias, etcétera, para atrapar literalmente a la presa, en este caso son nemátodos, y a partir, por ejemplo, de cambios en la presión osmótica, lo que hacen es como estrangular justamente, a pesar de que suene un poco duro, al animal, y posteriormente liberar enzimas degradativas que permiten que una vez que el animal fue atrapado, sea digerido para poder ser utilizado como nutrientes por este hongo, este tipo de hongos. Pasando a otra fase que no tiene que ver con la obtención de alimentos, les menciono simplemente brevemente que hay microorganismos muy interesantes porque tienen la capacidad de producir luz, y esa luz es aprovechada por distintos animales, sobre todo del fondo marino, donde la luz solar es escasa. Entonces, esta capacidad de bacterias luminiscentes tiene distintas funciones entre los animales, y depende del órgano en que se aloje. Puede, por ejemplo, atraer a la pareja, repeler a la presa, permitir iluminar el camino por donde va el animal para obtener
alimento, entre otras. Entonces, estos son simbiosis mutualistas porque la bacteria aporta la luz, pero además el animal aloja a la bacteria en estructuras donde las condiciones ambientales son mucho más beneficiosas para esta bacteria que el fondo marino en vida libre. Entonces, una simbiosis del tipo mutualista. Y ya para terminar, les quería dejar, esta es una breve revisión, tiene solamente un par de páginas, no es tan actual, pero como para que vean el tipo de interacciones y esta modulación en donde hay beneficios por lo general mutuos de colaboración. Nosotros brindamos como macroorganismos ambientes controlados para que se desarrollen microorganismos que nos aportan en nuestro beneficio. Entonces, aquí tienen distintas estrategias a partir de la cual animales adquieren su microbioma y cómo eso se favorece por distintas conductas de los animales. Recuerden que eso también lo vieron con el profesor Chávez, en el humano está muy estudiado esa adquisición inicial de microbiota que se ve afectada o diferenciada si, por ejemplo, el nacimiento de un nuevo ser humano se da por el canal de parto, si se da por cesárea, si la primera alimentación que adquiere es a través de la producción materna de leche, o si son fórmulas comerciales, etc. Eso sucede también en animales. Y vemos a la inversa que el microbioma también altera el comportamiento del hospedero, eso se ha estudiado en muchos modelos animales, y hay ejemplos que incluso son los que determinan la presencia de ciertos microorganismos, la preferencia de apareamiento, entonces pueden contribuir a la especiación. Hay otros microbiomas como el que tenemos sobre la piel, que es diferente entre los distintos seres humanos, que atraen, por ejemplo, algunos insectos, y fíjense, no estamos hablando de cualquier insecto, son mosquitos que suelen ser vectores de enfermedades infecciosas. Entonces es típico pensar algunos que dicen, ay, a mí nunca me pican los mosquitos, a otra persona lo persiguen los mosquitos. Eso tiene mucho que ver con la atracción que ejerce el microbioma. Y en el extremo también han visto muchos ejemplos en humanos que con pruebas directas o indirectas se afectan distintos aspectos fisiológicos de los animales. Muchos de los estudios se realizan en ratones como modelos mamíferos, y pueden alterar incluso el humor debido a todo el balance o desbalance a nivel fisiológico y hormonal que se producen. Entonces ahí, como para que tengan un panorama de la importancia de estas interacciones que son mucho más complejas entre microorganismos y en este caso animales. Entonces con eso los dejo invitados a que si tienen cualquier consulta, por favor me la hagan llegar, y nos vemos en la sesión de consultas respectiva. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.